¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde de TV UNAM que hacemos día con día desde Ciudad Universitaria para seguir compartiendo con ustedes pues parte del ser y el hacer de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en ocasiones el avance de la inteligencia artificial y sus posibilidades nos ponen a prueba de múltiples maneras. ¿Conocen ustedes o han escuchado hablar del chat GPT? Bueno, pues estaremos analizando esta nueva herramienta y los retos a los que nos enfrenta en términos académicos y, por supuesto, sociales, de tecnología y de derecho. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. La inteligencia artificial se ha pensado como un tema de ciencia ficción, también como una utopía, y desde hace algún tiempo pues es una realidad. Apenas en el 2022 se dio a conocer un prototipo capaz de generar contenidos y sostener conversaciones por medio de preguntas específicas. Se trata de una herramienta que aún se sigue probando para pues fortalecer su modelo de lenguaje y de diálogo, pero al mismo tiempo ya ha generado distintas discusiones. El día de hoy está con nosotros el maestro Pablo Pruneda Gross, quien es coordinador del Seminario Inteligencia Artificial y su impacto en la libertad de expresión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, quien además es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pablo, bienvenido a la UNAM Responde. Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés con nosotros para resolver dudas, para poner sobre la mesa este tema que ya está en muchos ámbitos y de muchas maneras, pero para quienes no estemos tan familiarizados, platícanos qué es exactamente este chat GTP. Mira, primero decías tú muy bien, es un tema que aparentemente era de la ciencia ficción y así empezó. Los primeros, digamos, estudios que tenemos sobre inteligencia artificial, las primeras referencias, nacen en la ciencia ficción. Hace 100 años se acuñó por primera vez la palabra robot en una obra de teatro de un autor checo, Karol Čapek, y posteriormente Isaac Asimov creó sus leyes de la robótica en 1950 y tantos, y a partir de eso es que primero nace en el imaginario de la ciencia ficción la posibilidad de interactuar con una entidad no humana que tenga capacidades intelectuales. En esa misma época, Alan Turing genera un documento que es referido muchas veces como un gran documento sobre la inteligencia artificial y propone un test, imaginando que algún día pudiéramos interactuar con una entidad no humana con capacidades intelectuales, un test para poder saber cuándo se ha alcanzado esa tecnología que nos permita interactuar con alguien sin saber que no es un ser humano, una entidad artificial. Desde entonces existe esa historia. Y esa posibilidad. Por lo menos esa imaginación, sí. Y se ha vuelto real de muchas maneras. Durante los últimos años se dio un crecimiento acelerado en este sentido, algo que no pasó en 100 años, no sé, en 10, 20 años, lo hemos visto muy real y muy tangible. Este chat, que además lo mencioné mal, es chat GPT, ajá, correctamente, ha desatado muchas discusiones y de eso vamos a estar platicando, pero platícanos cuáles son como los principales atractivos, porque no es la primera vez que podemos interactuar con una inteligencia o con un ente no humano. ¿Cuáles son los atractivos y por qué ha sido tan revelador? Sí, primero, la parte importante en esto es que tenemos una evolución donde se hablaba de inteligencia artificial como una entidad que permitía programar cosas a partir de lo que la gente le programaba. Y entonces eran los sistemas de expertos, que expertos ponían, por ejemplo, en un procesador que iba a jugar ajedrez, y eran una gran cantidad de jugadas las que se alimentaban o alimentaban a ese programa. Y entonces ese programa, una vez en 1997, compite contra el campeón del mundo y le gana, y entonces nos quita la supremacía o algo que nos dejaba tranquilos, que era, sí existe la inteligencia artificial, pero nunca le va a ganar a un ser humano en un juego, ¿no? Sucedió. ¿Qué pasa después? Y eso es parte de la evolución que es importante saberlo. Después
se genera un nuevo tipo de inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático, el machine learning, que es un algoritmo que tiene capacidad de crear algoritmos, o sea, una entidad artificial que aprende y entonces genera una nueva realidad que ya no es responsabilidad de quien creó el algoritmo original, sino es el propio algoritmo que está creando nuevos algoritmos. El aprendizaje automático es lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, es una derivación que además tiene una subespecie, que son las redes neuronales, que ya es el deep learning, el aprendizaje profundo, que es de lo que trata justamente este procesador de lenguaje natural que conocemos como ChatGPT, que como tú bien decías al inicio del programa, en 2022, hace unos meses, en noviembre de 2022, se libera, es una versión 3.5 y se pone a disposición del público para que empecemos a interactuar en una especie de chat como el WhatsApp, y le puedas escribir y él te conteste, y entonces te encuentras una herramienta que tiene acceso a billones de palabras, o sea, millones de palabras, es una cantidad de datos brutal a la que tiene acceso, y a partir de ella, con una tecnología que es similar a la del lenguaje predictivo de nuestro teléfono, tú le escribes una frase, genera una predicción de qué podría ser lo más articulado para contestar, y te encuentras con que te contesta en cualquier idioma, eso es impresionante, te traduce cualquier idioma, te puede resumir textos de manera muy estructurada, pero con una cosa, que no es consciente de lo que dice. Es una entidad solamente estadística que está prediciendo palabras y el resultado, a los que sí tenemos conciencia, nos impacta muchísimo, pero no debemos de olvidar que es una herramienta sin conciencia, porque se equivoca, porque si los datos a los que accede no son correctos, pues la respuesta no será correcta. En fin, la interacción con estas herramientas nos impone un reto enorme, por ejemplo, a los maestros, porque los alumnos están viendo que estas herramientas les permiten escribir un ensayo sobre prácticamente cualquier tema. Y en 3 segundos, la máquina te contesta y te estructura algo. Decías GPT, pues sí, es un generative, es un algoritmo que genera frases. Y en eso consiste su valor. En el Google, en el buscador de Google, tú pones una palabra y te saca todos los documentos que encuentra que contengan más o menos esas palabras. No, hace búsqueda en sus bases, acceso a sus fuentes, y genera, a partir de lo que encontró, una respuesta estructurada. Te evita, en pocas palabras, mucho trabajo, significa que también requiere pues tu observación porque es un algoritmo que puede tener errores. ¿Cuáles son, así en términos como muy generales, los pros y los contras de una herramienta como esta? El primer pro, insisto, es lo que te impacta, que es que tú ves ante lo que tú escribes una respuesta que además se vincula con lo que estás escribiendo antes. Claro. Entonces tú ya no tienes que repetir la pregunta una y otra vez, sino a partir de lo que te va respondiendo puedes ir afinando simplemente casi como si estuvieras conversando con una persona. O sea, si Turing viera esto, se asustaría porque diría, ya alcanzamos una entidad no humana con inteligencia igual que la del ser humano. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no es así, es una inteligencia limitada, no tiene conciencia, y en eso radicaría quizá la primer desventaja, el primer cuidado que tenemos que tener con una herramienta como esta. El primero es, no estamos lidiando con el descubrimiento de una entidad consciente diferente a la humana. Que eso está en la mira de muchos de los, incluso fundadores de la empresa que hizo GPT. La inteligencia general artificial como esta inteligencia que se puede equiparar a la de un ser humano. Oye, hay otras herramientas, como ya decíamos, Google, hay otros buscadores, hay otras formas de interactuar, y esta nos implica varios retos, como ya lo dices. ¿A qué se enfrentan tú y el equipo que estás coordinando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas con respecto a este tema en términos de capacidad intelectual, de datos, de derechos? ¿De qué estamos hablando? Mira, hace 2 años fundamos la línea de investigación de inteligencia artificial y derecho, que cariñosamente la llamamos Lidia, porque lo que vimos es que los abogados, los estudiosos del derecho, estamos muy cómodos en nuestros estudios del derecho romano y del derecho civil, y sin embargo las tecnologías hoy están obligándonos a salirnos de esa zona de confort para entrar a la discusión y a la verificación del alcance que tendrán estas tecnologías
en nuestra vida y por supuesto en el derecho. O sea, si hablamos de una herramienta como esta que estamos platicando, el ChatGPT, esta es una herramienta que crea lenguaje. Hay otra que crea imágenes, el DALL-E de esta misma empresa. Hay muchas de varias empresas que crean imágenes, que crean proteínas, que crean inventos, que crean medicamentos y que son un reto para el derecho autoral, porque hasta ahorita el derecho autoral y el derecho de propiedad industrial siempre había estado sustentado en la conciencia y tranquilidad de que solo el ser humano tenía capacidad creativa. La realidad es que ya no es así. Estos son algoritmos muy sofisticados que tienen capacidad creativa. Pueden componer una canción, pueden escribir un poema, ChatGPT, muy malos, pero pídele que te escriba un poema y te lo escribe, un chiste, pésimos, pero te encuentra un chiste. Al final tienes esta capacidad. Entonces el reto para el abogado, para el estudioso de los derechos autorales, pues sin duda es enorme. Empieza ya en los foros de abogados de derechos de esta especialidad, ya se discute esto de manera muy abierta. Y en otros foros, porque estas tecnologías, la inteligencia artificial en general, pues permite tener mecanismos que tomen decisiones propias. Y entonces si esto lo traslapas al mundo militar, sistemas de armamentos autónomos que tengan capacidad de decidir por sí solos si destruyen o matan a un ser humano, pues deberían ser ya temas que están en el foro de los abogados y con una preocupación real de regulación. Así como eso hay muchísimas otras aplicaciones de libertad de expresión, donde la inteligencia artificial está moderando el contenido de lo que vemos o curando el contenido para presentarnos solo lo que cree que nos puede interesar. Y en ese sentido ya empieza a haber una preocupación desde hace algunos años de asimilar estas tecnologías con los derechos humanos desde una primera perspectiva general. Exacto, esta preocupación ya existe, ya es porque ya está aquí esta aplicación que además, eso te quiero preguntar, ¿cuáles son los límites? ¿Cuál es a donde se podría pensar que puede llegar? ¿Qué podría ser como lo más preocupante de una herramienta como esta? Bueno, el peor escenario de un mal uso de tecnologías tan poderosas pues es la posibilidad de la extinción humana, y no es una exageración. Las primeras reflexiones y preocupaciones a nivel internacional, que por cierto México las encabezó en la ONU en el sexenio pasado a través de nuestro canciller, se hablaba de eso, de oigan, cuidado con estas nuevas tecnologías porque ponen en predicamento incluso la viabilidad de la especie. Desde ahí... ¿Cómo? ¿Por qué? Explícanos por cómo lo que sucede esto. Mira, es que de pronto piensa uno que son cosas muy sofisticadas, que sí lo son, pero que el acceso a las tecnologías de pronto ya no lo es tanto. Cuando hablamos de sistemas de armamentos autónomos, podemos estar hablando de drones, cientos de drones, con un pequeño explosivo y con capacidad de reconocimiento facial. Ninguna de estas tres cosas que te acabo de decir son nuevas, son desconocidas para todos y sin embargo de manera muy accesible podrían usarse. Hace rato leía yo en las noticias que hoy hay una preocupación porque los miembros del crimen organizado en México están haciendo uso de drones explosivos, por ejemplo. Pues si a eso le agregas una tecnología de reconocimiento facial, pues brincas a un nivel, a un estadio donde ya puede haber una preocupación muy seria de integridad de una sociedad o de, insisto, de vulneración al ser humano. Entonces, ese es el peor escenario. Okay. Pero como todos, pues siempre los peores escenarios debemos de enfocarnos a ellos, a atenderlos, pero hay en el ínterin hay otros aspectos que tenemos que atender más rápido. Te decía antes de empezar esta grabación, este programa, que la Unión Europea está trabajando desde hace algunos años muy seriamente en una regulación interna, de la Unión Europea desde una perspectiva comercial de la inteligencia artificial. Y el AI Act lleva discutiéndose en esta primera iniciativa, llevan más de un año discutiendo modificaciones desde la definición propia de la inteligencia artificial y desafortunadamente, pues este es un ejercicio que se hace en Europa, pero que en otros países que son creadores de inteligencia artificial como Estados Unidos y China, no se ha hecho de manera tan estructurada. Ha habido, por supuesto, que esfuerzos regulatorios, pero no desde una perspectiva tan estructurada. Siempre, y el problema de estas tecnologías es que hay un conflicto entre la regulación y el desarrollo de la tecnología.
El asunto interesante radica en cuando los propios desarrolladores de la tecnología empiezan a pedir una regulación, porque ellos ven estos alcances, ven estas problemáticas y por supuesto quieren crear herramientas que sirvan para el desarrollo del ser humano y no para el deterioro del mismo, ¿no? O la extinción, que es este o caso el peor escenario del que ya nos hablabas. Nos queda poquito tiempo para terminar, Pablo, y me parece importante hablar de dónde debe centrarse o dónde debe ponerse el ojo y la discusión, no solamente en temas o en términos jurídicos, sino pensando en esta aplicación de inteligencia artificial para beneficio, por supuesto, humano, que no llegue a este último de los escenarios. ¿Quiénes deben no preocuparse, sino ocuparse? En términos, no sé, de legislación, de políticas públicas, de universidades, de fines sociales. ¿Quiénes y cómo se tendría que estar hablando de este avance? Magnífica la pregunta, porque justamente nos obliga a todos. Esta es una tecnología que nos va a cambiar y nos está cambiando la vida a todos. Tiene incidencia en las cuestiones más íntimas de todos, en nuestra privacidad, ¿no? Recuerdo cuando empezó la pandemia, sobre todo en los países orientales, hubo un uso muy severo de las tecnologías de rastreo y seguimiento de la población para detectar a un contagiado y ver con quién se había relacionado y entonces poder hacer una red que pusiera en cuarentena a la gente que estuvo vinculada con alguien que estaba enfermo. Bueno, se derivaron hasta divorcios, porque aunque no decían quién era, a ti te llegaba una notificación de una persona que estuvo cerca de ti, que luego se fue al motel de enfrente, y la única persona que estuvo cerca de ti fue tu pareja, y entonces había una inferencia que violentaba la intimidad de las personas. Entonces, el uso de estas tecnologías sí nos obliga a todos a involucrarnos en una regulación para que se le dé un buen uso. Academia, por supuesto, legisladores, el gobierno en general, jueces, se tienen que meter los jueces al entendimiento de los alcances de esta tecnología para poder emitir sentencias acordes a las necesidades del presente. Empresarios, la industria, todos se tienen que sentar a discutirlo, como se está haciendo en Europa, y desafortunadamente en México, pues también tenemos que entender la limitación que tenemos al no ser un país que está creando la tecnología. Somos adoptantes de la propia tecnología y nuestros alcances en nuestra regulación serán limitados, pero tenemos que sumarnos a los esfuerzos internacionales para que podamos aportar nuestro granito de arena, como lo hicimos hace algunos años, que fuimos líderes en este tema y poniendo el dedo en la llaga, y que llevamos algunos años habiéndolo abandonado, y necesitamos retomarlo porque nos compete a todos los países del mundo y a todos los ciudadanos y a todas las actividades en las que estemos. Y por supuesto a los universitarios. ¿La inteligencia artificial tiene un límite, Pablo? ¿Debiera tenerlo? Sí, hay algunos. Ray Kurzweil, una persona que es el gurú del tema de la inteligencia general artificial, establece que el límite pues, es cuando logremos crear una entidad no humana que tenga las capacidades, incluso conciencia y sentimientos similares a los humanos. Eso sería, digamos, más que eso, pues solo la superinteligencia de la que también se ha escrito, pero esos son ya alcances que algunas personas dicen que nunca se va a alcanzar, otros dicen que sí, y el debate de pronto está en cuánto nos tardaremos en llegar a ello. Y mientras te preguntaba esto, pensaba por supuesto en la ética, un concepto y un término del que ya no hablamos y tendremos que hacerlo en alguna otra ocasión porque se termina el tiempo de la UNAM Responde. Pero Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, por acercarnos a este tema desde una visión pues como muy clara y muy ligada al espíritu de nuestra universidad, que es el de proponer y el de respetar, por supuesto, el de la inteligencia artificial y sus usos y sus posibles alcances. Pablo Pruneda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Rosa, muy amable. Muy buenas tardes. Y bueno, cambiamos de tema, pero seguimos en el Instituto de Jurídicas, donde este 23 de febrero, en punto de las 11 de la mañana, se llevará a cabo la mesa de discusión Reflexiones desde la diplomacia europea a un año de la invasión a Ucrania.
Un conflicto que, bueno, pues se ha alargado en tiempo y también en consecuencias humanitarias, sociales, económicas y políticas. Y para analizar las repercusiones de este conflicto, estarán presentes los embajadores de Rumania, Alemania, Finlandia y Países Bajos. La cita es en el aula Guillermo Floris Margadant de este instituto, ubicado en el circuito Mayo de la Cueva, y bueno, además de forma presencial pueden seguirlo a través del canal de YouTube. Seguimos con el doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre las subvariantes de Omicron y su comportamiento. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿qué es lo que está pasando con las variantes del virus SARS-CoV-2? Bueno, como recordaremos, en noviembre del año 2021 apareció una nueva variante del virus y esta variante se denominó Omicron. Omicron tiene muchas mutaciones, principalmente en la proteína S del virus, que es la proteína que le ayuda a infectar a las células. De Omicron han aparecido nuevas subvariantes debido a las nuevas mutaciones que el virus presenta. La variante BA2 en particular es la que ha dominado las infecciones a lo largo del año 2022. Ahora, a principios de este año, vemos la aparición de una nueva subvariante, la XBB.1.5, que está dominando las infecciones. Se reporta 28% de los nuevos casos en Estados Unidos son debido a esta subvariante. Esta subvariante de Omicron acumula las mutaciones de la subvariante XBB que le ayudan a evadir la respuesta de anticuerpos. Y además tiene una nueva mutación, la F486P, que mejora la unión del virus a su receptor ACE2 en las células. En conjunto, esto hace que esta subvariante sea mucho más infectiva. Afortunadamente, esta subvariante no está causando enfermedad muy grave. Vemos muchas infecciones, pero menos hospitalizaciones y menos fallecimientos. Entonces, para seguir preveniendo la enfermedad grave, debemos vacunarnos y para prevenir la infección debemos seguir todas las normas de higiene y distanciamiento social. Cuídese mucho. Muchas gracias. Seguramente han escuchado noticias en torno a los retos virales que buscan cumplir adolescentes y jóvenes, poniendo en riesgo su vida. Enseguida, un especialista de psicología nos explica el comportamiento de estos chicos, en el cual debemos poner importante atención. Hola, les voy a contar que es mi primera vez tomando clonazepam para poder dormir. Ingerir medicamentos controlados, cocinar pollo con jarabe para la tos, ponerse un condón en la nariz, autolesionarse con cuchillas o hasta comer cactus con espinas son algunos de los retos que hacen las y los adolescentes en redes sociales. Esto a pesar de poner en riesgo su vida. No intenten esto porque en serio esto duele mucho. Y pues bueno, no olviden suscribirse si les gustó este video, denle like. Muchas veces los retos en la adolescencia tienen que ver inclusive con la aceptación social. O sea, si yo no hago lo que está haciendo el resto de los adolescentes, pues soy un paria. Y esto pues obviamente por problemas de maduración del sistema nervioso central, no son capaces de tomar decisiones de manera más asertiva. Los cerebros de las y los adolescentes todavía están en desarrollo. La corteza prefrontal, encargada del pensamiento racional, se desarrolla totalmente hasta los 25 años. Por eso, son naturalmente más impulsivos y no miden las consecuencias de sus actos. Aunado a esto, el aislamiento social causado por la pandemia derivó en que infantes y adolescentes se acercaran a los dispositivos móviles para estudiar y mantener lazos con sus amigos. Las redes sociales se han vuelto parte de la realidad de nuestros adolescentes. Es una nueva forma de contacto, es una nueva forma de interacción.
Recientemente se han reportado intoxicaciones con clonazepam de jóvenes en al menos 7 estados del país. La Policía Cibernética del Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones como configurar sistemas de control parental, descargar y actualizar antivirus, utilizar contraseñas distintas entre cuentas, establecer reglas sobre el tiempo de uso de dispositivos electrónicos y hablar con las y los menores de edad sobre los riesgos que existen en Internet. Y el pensamiento crítico lo tenemos que fomentar desde siempre. ¿Qué herramientas yo les doy de toma de decisión para que cuando llegue en esta situación pueda decidir y decir, ¿sabes? Pues ese reto no le entro? Que estas notas, que estas historias sirvan en verdad para poner atención a nuestros niños, a nuestros jóvenes y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las consecuencias pueden ser irreparables sin ser, sin intentar ser amarillistas. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Nemsi Cruz en la lengua de señas y por supuesto a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Que tengan una excelente semana. Nos vemos aquí, por supuesto, 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela.